Mi cuñada insistió en servirme una rebanada de pastel que había horneado solo para mí. Le di las gracias, la corté por la mitad y le di el otro trozo a su hija. 15 minutos después, palideció. Debería haberlo visto venir. Vanessa estaba frente a mí. Su sonrisa se extendía demasiado. Sus ojos me miraban con demasiada atención. El comedor abarrotado zumbaba con risas y conversaciones, pero en ese momento, todo lo que podía oír eran los latidos de mi propio corazón. Olivia, hice esto solo para ti, dijo, extendiendo un plato con una sola rebanada de pastel. Una pieza generosa, perfectamente cortada. Capas doradas, suave glacito de chocolate, un delicado chorrito de caramelo. Parecía inofensivo, considerado, pero Vanessa nunca había sido considerada conmigo. Sus palabras goteaban una calidez artificial, su tono demasiado dulce, como si me desafiara a negarme. A nuestro alrededor, los miembros de la familia estaban absortos en sus propias conversaciones, ajenos al intercambio silencioso que ocurría entre nosotras. Lo sentí, un cambio en el aire, la forma en que los ojos de Vanessa nunca dejaban mi rostro. Dudé, y en ese momento de duda, lo vi. El destello de algo en su expresión, no anticipación, no orgullo por su repostería, aunque era algo más oscuro, algo que aún no podía nombrar. Sonreí, con cuidado de mantener mi voz suave. ¡Wow! Vanessa, esto se ve increíble. Realmente es forzaste. Sus labios se crisparon, casi como si estuviera reprimiendo una sonrisa burlona. Por supuesto. Sé cuánto te gusta el chocolate. No me gustaba, y ella lo sabía. Durante años, Vanessa me había lanzado pequeñas indirectas. Sus bromas nunca cruzaban la línea de la crueldad absoluta, pero siempre eran suficientes para dejarme preguntándome si eran intencionales. Al principio, me convencí de que era solo su personalidad. Era el tipo de persona que siempre encontraba la manera de burlarse de alguien, alegando que era solo una broma. Pero con el tiempo, me di cuenta de que conmigo era diferente. La forma en que señalaba en voz alta cuando subía un poco de peso después de las vacaciones, la forma en que accidentalmente derramaba vino en mi vestido nuevo, la forma en que se reía demasiado fuerte cuando contaba historias vergonzosas de mi pasado delante de los invitados. Y ahora, aquí estaba, presentándome un pastel que había hecho solo para mí. Miré el plato de nuevo. Algo no estaba bien. Pero rechazarlo directamente causaría una escena. Vanessa era una experta en hacerse la víctima, y no iba a darle otra razón para pintarme como una desagradecida. Así que hice lo mejor que pude, tomé mi tenedor, corté el pastel por la mitad y sonreí. ¿Sabes? A Mía le encanta el pastel de chocolate. Debería probar un poco también. Todo el cuerpo de Vanessa se puso rígido. Sucedió en una fracción de segundo, pero lo capté. La forma en que sus dedos se apretaron alrededor del cuchillo para servir. La forma en que su sonrisa vaciló. «Oh, no», dijo rápidamente, su voz un poco demasiado aguda. «Es muy pesado, puede que no le guste». Me volví hacia Mía, que estaba sentada al otro lado de la mesa, con sus piernecitas balanceándose debajo de la silla. «¿Quieres un poco, cariño?» Mía sonrió. «Sí». Y antes de que Vanessa pudiera objetar, puse la mitad del trozo en el plato de Mía. El rostro de Vanessa perdió el color. La miré atentamente, con el estómago revuelto por la inquietud. Era una mujer que rara vez perdía la compostura, sin importar lo que estuviera sucediendo. Siempre tenía una ocurrencia, una divertida mirada de reojo, una reacción cuidadosamente controlada. Pero no ahora. Ahora estaba sentada congelada, con el tenedor inmóvil en la mano, mirando a Mía como si acabara de cometer el peor error de su vida. Un silencio espeso se instaló entre nosotras. Los sonidos del tintineo de los cubiertos y las charlas llenaban el comedor, pero en esta mesa, era como si el mundo se hubiera ralentizado. Mía, ajena a la tensión, dio un mordisco al pastel, y los labios de Vanessa se abrieron como si quisiera detenerla, pero ya era demasiado tarde. Mi pulso se aceleró. ¿Qué había en el pastel? Vanessa tragó saliva con fuerza, finalmente saliendo de su aturdimiento. Forzó una risa, aunque temblorosa. «Espero que te guste, cariño», dijo, con la voz tensa. Mía asintió, todavía masticando. «Está bueno». Vanessa apenas reaccionó. Su atención estaba puesta en mí ahora. Sus ojos se movían rápidamente entre el plato frente a mí y el que estaba frente a su hija. Podía ver las ruedas girando en su cabeza, los cálculos frenéticos. Y luego, como si se diera cuenta de que no tenía otra opción, tomó su propio tenedor y dio un mordisco lento y deliberado. Sonrió, pero no llegó a sus ojos. La inquietud dentro de mí creció. ¿Qué acababa de evitar? No toqué el pastel.
No podía, no después de ver su reacción. Mis dedos temblaron ligeramente mientras dejaba el tenedor, obligándome a actuar con naturalidad. Vanessa había puesto algo en ese pastel. Necesitaba saber por qué, y lo que es más importante, necesitaba saber qué. El resto de la cena transcurrió como una pesadilla. Vanessa seguía mirando a mí a escondidas, con el rostro normalmente pálido. Podía sentir que ella también me observaba, esperando, pero no sabía a qué. Apenas toqué mi plato durante el resto de la noche. Mi apetito había desaparecido, reemplazado por un peso inquietante en mi pecho. Mantuve mi expresión neutral, con cuidado de no delatar la tormenta de pensamientos que rugía dentro de mí. Pero lo sentí, la fría sensación que se deslizaba por mi espalda, la voz persistente que susurraba en mi mente. Algo no estaba bien. Al otro lado de la mesa, Vanessa apenas había hablado desde que Mia dio ese mordisco. Se sentó rígidamente, con los dedos enroscados alrededor del tallo de su copa de vino. Su sonrisa desaparecida hacía mucho tiempo. Sus ojos se dirigían a su hija cada pocos segundos, como si esperara que algo sucediera. Debería haberla confrontado en ese mismo momento. Debería haberle exigido saber por qué parecía tan horrorizada, porque de repente parecía tan frágil en su propia piel. Pero no lo hice, todavía no. Observé, dejé que el momento se extendiera, absorbiendo cada destello de inquietud en su rostro, cada risa forzada, cada intento fallido de dirigir la conversación hacia otro lado. Quería que sintiera mi mirada sobre ella, que supiera que me había dado cuenta. Y lo hizo. Vanessa se negó a mirarme a los ojos durante el resto de la cena. Cuando finalmente terminó la noche, me dirigí al perchero cerca de la puerta, buscando mi chaqueta cuando oí el suave crujido de pasos detrás de mí. Olivia. Su voz era diferente ahora, baja, vacilante, no el tono habitual de excesiva confianza que usaba cada vez que me hablaba. Me giré lentamente, apretando los dedos alrededor de la tela de mi abrigo. Vanessa estaba a unos pasos de distancia, con los brazos cruzados, su expresión cuidadosamente inexpresiva. «No te comiste el pastel», dijo, con palabras medidas. Arqueé una ceja, inclinando ligeramente la cabeza. No tenía tanta hambre. Sus labios se apretaron en una línea fina. «Estás pensando demasiado». Una pequeña risa sin humor brotó de mi pecho. Esa era la frase favorita de Vanessa cada vez que quería descartar algo, cada vez que quería hacer que alguien se sintiera ridículo por cuestionarla. Era una frase que había escuchado innumerables veces antes, en diferentes situaciones, siempre utilizada para minimizar sus propias acciones, como cuando derramó accidentalmente vino tinto en mi vestido en una reunión familiar e insistió en que estaba exagerando, como cuando me susurraba cumplidos ambiguos al oído, sin que su sonrisa flaqueara nunca. Como cuando una vez le dijo mi marido delante de todos que le sorprendía que se hubiera casado conmigo porque siempre le había parecido el tipo de persona que se decantaba por alguien más extrovertido. Siempre el mismo juego. Pero esta vez era diferente. No se trataba de un comentario cruel o de una situación embarazosa. Era algo más, algo que la había hecho entrar en pánico. Di un paso lento hacia ella, bajando la voz. «Lo estoy haciendo». Sus dedos se crisparon contra su codo por una fracción de segundo. Lo vi de nuevo, el destello de miedo en su expresión. Luego, con la misma rapidez, lo suavizó con una sonrisa tensa. «Solo intentaba hacer algo bueno por ti», dijo, «y lo convertiste en algo raro». «Raro». Reprimí las palabras que quería decir, las acusaciones listas para salir de mi lengua. Ahora no era el momento, todavía no. «Papá», simplemente sonreí. Debe ser mi imaginación hiperactiva. Vanessa me estudió un momento más antes de soltar una pequeña risa forzada. «Eres imposible», murmuró, sacudiendo la cabeza mientras se alejaba. La dejé ir, porque sabía una cosa con certeza: Vanessa estaba escondiendo algo, y no iba a dejarlo pasar. El viaje a casa fue silencioso. Mi marido, Daniel, estaba de buen humor, ajeno a la corriente subterránea de tensión que había recorrido la cena. Habló de lo agradable que era ver a todos, de cómo la familia debería reunirse más a menudo. Tarareé en respuesta, mirando por la ventana, mi mente muy lejos. Había pasado años soportando las indirectas sutiles de Vanessa, sus insultos cuidadosamente colocados disfrazados de bromas. Había empezado tan pequeño que me había convencido de que no era nada. La primera vez que lo noté, estábamos en una reunión navideña. Llevaba un sencillo vestido verde, uno que me había entusiasmado. Vanessa había sonreído cuando me vio, pero en lugar de un cumplido, se había inclinado y susurrado: «Es una lección muy atrevida. No todo el mundo puede llevar un vestido así». Me lo había tomado a risa. Era solo un comentario. Pero luego hubo más.
Tenía una forma de hacerme dudar de mí misma, de hacerme sentir como si fuera yo la que era demasiado sensible. Cuando conseguí un ascenso en el trabajo, sonrió y dijo, «Vaya, no me esperaba que fueras del tipo corporativo. Bien por ti». Cuando llevé un postre casero a una reunión familiar, lo probó y dijo, «Oh, está bueno. ¿Usaste una mezcla?». Cada comentario me hacía mella. Y lo peor, nadie más parecía darse cuenta. Para ellos, ella era simplemente juguetona, solo bromeaba. Pero yo lo sabía. Lo sabía porque veía cómo sus ojos brillaban cada vez que hacía un comentario. La forma en que observaba mi reacción, lo disfrutaba. Y esta noche no había sido diferente, excepto que esta vez había ido más allá. Esto no era solo un comentario, no era solo una broma. Era algo mucho, mucho más oscuro. Apreté el volante con un poco más de fuerza mientras los pensamientos daban vueltas en mi mente. «Oye», dijo Daniel a mi lado, mirando de reojo. «¿Está bien?». Forcé una pequeña sonrisa. «Sí, solo estoy cansada». Él asintió, sin insistir en el tema. Y tal vez eso también fue culpa mía. Nunca le había contado todo, no realmente. Sabía que Vanessa y yo no siempre nos llevábamos bien, pero nunca había visto todo el alcance de la situación. No sabía nada de todos los pequeños momentos, las palabras que había dejado caer en voz baja cuando nadie más escuchaba. No sabía cuánto había aprendido a tragarme a lo largo de los años. Pero no me iba a tragar esto, esta vez no. Cuando llegamos a casa, la inquietud dentro de mí se había endurecido en algo más, determinación. Saqué el trozo de pastel envuelto en una servilleta de mi bolso y lo puse en la encimera. Parecía inofensivo bajo la luz de la cocina, solo otro trozo de pastel. Pero no me estaba imaginando la reacción de Vanessa. No estaba pensando demasiado. Algo andaba mal, e iba a averiguar qué. Me quedé en mi cocina, mirando el trozo de pastel, todavía envuelto en la servilleta. Estaba en la encimera, de aspecto inocente, pero con un peso que me producía escalofríos. La casa estaba en silencio, salvo por el débil zumbido del refrigerador. Daniel se había ido a la cama, completamente ajeno a la confusión que se agitaba dentro de mí. Desenvolví la servilleta lentamente, revelando las suaves capas de pastel que había debajo. El glaseado se había manchado un poco, pero seguía pareciendo tan perfecto como cuando Vanessa me lo entregó. Mis dedos se cernían sobre él. Mi estómago se anudó con la incertidumbre. ¿Estaba siendo paranoica? ¿Era esto realmente algo siniestro? ¿O finalmente había dejado que todos los años de burlas de Vanessa deformaran mi juicio? Cogí mi teléfono. Mis dedos dudaron sobre la pantalla antes de tocar una barra de búsqueda y escribir signos de manipulación de alimentos. Aparecieron listas de artículos que detallaban métodos, síntomas y señales de advertencia. Algunas eran lógicas, texturas extrañas, olores inusuales, amargor. Pero también había cosas más sutiles, cosas que no habría notado si no las hubiera estado buscando. Acerqué el pastel, inhalando ligeramente. Nada, ni olores etros, ni decoloraciones etras. Pero eso no significaba que fuera seguro. Mi estómago se revolvió al recordar la cara de Vanessa cuando Mia dio un mordisco. Eso era lo que me mantenía aquí ahora. Si esto fuera solo otro de sus juegos mezquinos, otra forma de humillarme, ella no habría reaccionado así. Esto era algo más. Mi pulso se aceleró. Necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, puse el trozo de pastel envuelto en una pequeña bolsa de plástico y lo guardé cuidadosamente en mi bolso. No sabía exactamente lo que estaba buscando, pero conocía a alguien que podría saberlo. Poco después, llegué al aparcamiento de un pequeño centro de pruebas médicas. No era el tipo de lugar que normalmente se ocupaba de este tipo de peticiones, pero había llamado con antelación, explicando que necesitaba un análisis por posible contaminación de alimentos debido a un grave riesgo de alergia. La recepcionista no hizo muchas preguntas, solo me dijo que trajera la muestra. Una mujer con bata blanca me recibió en el mostrador, su expresión neutral pero profesional. Dijo que quería que esto se analizara para detectar alérgenos. Preguntó, cogiendo la bolsa. Sí, dije con cuidado. Tengo una alergia grave a ciertos ingredientes. Solo quiero asegurarme de que esto no esté contaminado de forma cruzada. Ella asintió. Podemos realizar un panel completo. Tardará un par de días. Estaba bien, podía esperar. Cuando regresé a casa, mi mente estaba inquieta, saltando entre recuerdos y sospechas a medias. Me preparé una taza de café, con la esperanza de que me ayudara a despejar la cabeza, pero en el momento en que me senté a la mesa de la cocina, mi teléfono sonó. Miré la pantalla. Vanessa. Nunca me llamaba. Por un segundo, consideré dejar que saltara el buzón de voz, pero la curiosidad ganó.
Pulsé aceptar. Hola. Hubo una pausa. Luego, hola. Su voz era diferente, más baja, tensa, carecía de la confianza casual que siempre tenía. Hola, dije con cuidado. Otra pausa. Luego, bueno, Mia se sintió un poco mal anoche. Mi agarre en el teléfono se apretó. ¿Qué quieres decir? Vanessa exhaló. El sonido crepitaba a través de la línea. Solo le dolía el estómago. Probablemente nada. Pero estaba pensando. Dudó, luego soltó una risa nerviosa. Tal vez fue el pastel. Era muy pesado. Mantuve mi voz firme. Tal vez dijiste que era muy pesado. Volvió a reír, pero no sonaba bien. Sí, exacto. El silencio se extendió entre nosotras. Sabía lo que estaba haciendo. Me estaba tanteando, tratando de ver si sospechaba algo. Pero no iba a darle esa satisfacción. En su lugar, simplemente dije, ¿se siente mejor ahora? Sí, totalmente bien esta mañana, respondió rápidamente, demasiado rápido. Casi podía verla en mi mente, paseándose por su cocina, mordiéndose el labio, retorciendo un mechón de cabello entre los dedos como hacía cada vez que estaba ansiosa. Bien, dije. Los niños tienen estómagos sensibles. Otra pausa. Luego, tú no comiste nada, ¿verdad? Las palabras fueron tan bajas que apenas las capté. Sentí que algo frío se asentaba en mi pecho. No preguntaba por preocupación, preguntaba porque necesitaba saberlo. Lentamente, dejé mi café. No, dije, manteniendo mi voz suave. Como dije, no tenía tanta hambre. Vanessa dejó escapar un suspiro, algo que sonó casi como un alivio. Y en ese momento, supe que había hecho algo a ese pastel, y nunca había esperado que yo lo descubriera. Dejé que el silencio se extendiera, dejándola que se sentara en su propia incomodidad. Luego, finalmente, dije, bueno, me alegro de que Mia esté bien. Tal vez fue algo que comió antes. Sí, murmuró Vanessa. Probablemente. Otro latido incómodo. Luego, está bien. Bueno, te veo luego. La llamada terminó. Dejé mi teléfono en la mesa, mirándolo fijamente. Mis manos estaban firmes, mi mente extrañamente tranquila. Vanessa acababa de confirmar mis sospechas, sin siquiera darse cuenta. Había esperado que me comiera el pastel. Había querido que me lo comiera. Y ahora que no lo había hecho, estaba entrando en pánico. Pasé el resto del día en una nebulosa silenciosa, haciendo las cosas mecánicamente pero sintiéndome separada de todo. Fui al supermercado, lavé la ropa, incluso respondí a algunos correos electrónicos. Pero a pesar de todo, mi mente seguía volviendo a Vanessa. Siempre había sido cruel de forma pequeña e insidiosa, pero esto era algo más. Esa noche, mientras yacía en la cama junto a Daniel, mirando al techo, pensé en todas las veces que la había dejado salirse con la suya, todas las veces que había sonreído a través de sus burlas, todas las veces que la había dejado hacerme sentir pequeña. Ya no más. Vanessa creía que se había salido con la suya. No tenía ni idea de lo que se le venía encima. Estaba acostada en la cama, mirando al techo, escuchando la respiración rítmica de mi marido a mi lado. La casa estaba en silencio, pero mi mente no. Se agitaba, repasando los detalles de las últimas 24 horas como un investigador de la escena del crimen que reconstruye un caso. Vanessa había querido que me comiera ese pastel. Eso era obvio ahora. Pero lo que no era obvio era por qué. Me giré de lado, mirando a la oscuridad. El peso de la sospecha presionaba mi pecho, pesado e implacable. El pastel estaba ahora en manos de los técnicos de laboratorio, pero sus resultados llevarían tiempo, y yo no era una persona paciente, no cuando se trataba de algo así. Vanessa estaba escondiendo algo. Solo tenía que averiguar qué. A la mañana siguiente, me desperté con un plan. Daniel ya se había ido al trabajo, dejándome sola en la tranquilidad de nuestra casa. Me preparé una taza de café, pero mi estómago se retorcía demasiado para poder beberlo. Necesitaba respuestas, y solo había una forma de conseguirlas. Cogí las llaves y salí por la puerta. 15 minutos después, llegué a la entrada de Vanessa. Su casa era perfecta como siempre. Revestimiento blanco, contraventanas azul marino, macizos de flores perfectamente cuidados, el tipo de casa que parecía pertenecer a una revista. Pero detrás de ese exterior prístino había una mujer que había pasado años perfeccionando el arte de hacerme sentir pequeña. Hoy no. Salí del coche, caminando por el sendero con calma forzada. El aire olía a hierba recién cortada y tierra húmeda. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el patio. Llamé a la puerta. Unos segundos después, la puerta se abrió y allí estaba Vanessa, todavía en bata, con una taza de café en la mano.
Sus cejas se levantaron sorprendidas, pero fue el rápido destello de inquietud en sus ojos lo que hizo que mi estómago se apretara. Olivia, dijo, forzando una sonrisa. ¿Qué haces aquí? Le devolví la sonrisa, aunque la mía parecía mucho más controlada, pensativa. Pensé en pasarme. Parecías un poco rara anoche. Su agarre se apretó en la taza. Rara, incliné la cabeza, fingiendo curiosidad. Sí, parecías muy nerviosa cuando Mia se comió el pastel, y luego me llamaste de la nada esta mañana. Simplemente me pareció extraño. Eso es todo. Se rió, pero fue una risa débil y temblorosa. Oh, vamos, ya sabes cómo soy con la comida. Solo me preocupaba haber exagerado con lo pesado. No quería que Mia se enfermara. Dejé que el momento se extendiera, observándola atentamente. Era una mentirosa experta, se lo concedería. Pero había aprendido algo a lo largo de los años. Vanessa podía fingir muchas cosas, pero no podía fingir culpa. Y ahora mismo, la culpa se le aferraba como un perfume. Decidí presionar más. ¿Usaste una receta nueva?, pregunté, pasando junto a ella al interior de la casa sin ser invitada. Dudó pero cerró la puerta detrás de mí. Más o menos. Era una que encontré en línea. ¿Te importa que la vea? Parpadeó, sorprendida. ¿Ver qué? ¿La receta?, dije, mirándola a los ojos. Puede que quiera intentar hacerla yo misma. Soltó otra risa nerviosa, pero esta vez su mano se crispó ligeramente a su lado. Oh, yo. No la guardé, de verdad. Siempre guardas tus recetas. Se humedeció los labios. Sus dedos se apretaron más alrededor de la taza de café. Simplemente lo olvidé esta vez. Podía sentir cómo se le escapaban las palabras, una tras otra. Y cuanto más hablaba, más sabía que tenía razón al estar allí. Respiré hondo, manteniendo mi voz uniforme. Envié el pastel para que lo analizaran. Vanessa se congeló. Sus nudillos se pusieron blancos contra la taza de cerámica. ¿Tú? ¿Qué? La observé atentamente, notando cada microexpresión, la ligera dilatación de sus ojos, la tensión en su mandíbula, la forma en que tragaba como si su garganta se hubiera secado de repente. Tenía la sensación de que algo andaba mal. Continué. Así que llevé un trozo a un laboratorio. Deberían darme los resultados pronto. Por un momento, no dijo nada. El silencio entre nosotras se espesó, se extendió. Luego dejó escapar una fuerte exhalación, forzando una risa tan frágil que casi se rompió por la mitad. Eso es una locura, dijo, sacudiendo la cabeza. ¿De verdad crees que haría algo a tu comida? No respondí, porque sabía que esperaba que me echara atrás. Esperaba que me riera, que dijera, por supuesto que no. No seas tonta. Así era como siempre sucedía. Pero ya no jugaba a ese juego. En su lugar, simplemente dije, supongo que lo sabremos pronto. Su rostro perdió el color, y por primera vez desde que conocí a Vanessa, no tenía nada que decir. Salí de su casa sintiéndome más ligera, pero también más decidida que nunca. Se había roto. Había intentado mantener su confianza habitual, pero yo la había visto a través de ella. Estaba escondiendo algo, algo que casi la había hecho derrumbarse bajo el peso de mis palabras. Cuando llegué a mi entrada, mi teléfono sonó, un nuevo correo electrónico. Mi estómago dio un vuelco al abrirlo. Los resultados del laboratorio habían llegado. Mis ojos recorrieron el texto rápidamente. Mi respiración se entrecortaba al llegar a las líneas finales. Rastros de medicación triturada encontrados en la muestra. Mis manos temblaron ligeramente mientras apretaba el teléfono con más fuerza. Lo había hecho. Vanessa había intentado realmente envenenar mi comida. Había esperado algo, tal vez un irritante, algo suave. Pero esto era deliberado. Mi pulso latía con fuerza en mis sienes. Esto no era solo acoso, no eran solo años de comentarios sarcásticos e indirectas pasivo-agresivas. Era un intento de daño. Me quedé allí, en mi entrada, con el cálido sol presionando contra mi piel, pero todo lo que sentía era frío. Vanessa había cruzado una línea de la que no podía volver. Y no tenía ni idea de que acababa de cometer el mayor error de su vida. Me quedé paralizada en mi entrada, mirando mi teléfono, agarrando con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Las palabras de la pantalla se me grabaron en la mente. Rastros de medicación triturada encontrados en la muestra. Traje saliva con fuerza. Mi pulso latía con fuerza en mis oídos. Mi respiración se volvió superficial y el mundo que me rodeaba pareció difuminarse. Esto ya no era solo una sospecha, no era paranoia. Vanessa había puesto algo en ese pastel. El peso de ello se asentó sobre mí, pesado y sofocante.
Había mezclado mi comida con algo lo suficientemente fuerte como para ser detectado en un laboratorio. Mi estómago se revolvió cuando una repugnante comprensión se asentó sobre mí. ¿Y si Mia hubiera comido más? ¿Y si no le hubiera dado ese trozo? ¿Y si hubiera dado el mordisco, sonreído educadamente y tragado mi propia perdición? La ira estalló en mi pecho, un fuego lento que rugió hasta la vida. Había pasado años ignorando la crueldad de Vanessa, dejando que sus burlas me resbalaran como si no significaran nada. Pero esto era un intento de daño. Y ella iba a responder por ello. No pensé, no planeé, simplemente me moví antes de darme cuenta. Estaba en mi coche, el motor rugiendo al arrancar, mis manos apretadas al volante mientras salía de mi entrada, mi pie presionando el acelerador más fuerte de lo necesario. Mi mente se arremolinaba con una tormenta de pensamientos, cada uno más oscuro que el anterior. Le había dado a Vanessa la oportunidad de explicarse, la había mirado a los ojos y le había dado una salida. Había mentido, se había reído. Y todo el tiempo, sabía exactamente lo que había hecho. Ahora iba a responder por ello. Cuando llegué a su casa, apenas tuve tiempo de apagar el contacto antes de salir del coche, caminando a grandes zancadas por el sendero delantero. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. La adrenalina alimentaba mis pasos. No llamé, golpeé con fuerza. El sonido resonó por toda la casa, agudo y exigente. Los segundos se estiraron, luego la puerta se abrió. Vanessa estaba allí, vestida informalmente con leggings y un suéter, con el cabello recogido en un moño suelto. Por un momento, pareció sorprendida, pero sus ojos se encontraron con los míos. Algo más brilló en ellos, reconocimiento y luego miedo. «Hola, Olivia», dijo, con una voz forzadamente tranquila y etérea. «¿Qué estás?» Le empujé el teléfono a la cara. «Léelo». Parpadeó. «¿Qué?» Me acerqué, mi voz baja y firme. «Léelo». Vacilante, su mirada bajó a la pantalla. En el momento en que sus ojos recorrieron las palabras, todo su cuerpo se puso rígido. Un silencio espeso se instaló entre nosotras. Luego soltó una risa débil y entrecortada. «Oh, vamos, esto es ridículo». «Yo no. No me moví. No parpadeé. Inténtalo de nuevo». Sus dedos se crisparon a su lado. «¿De verdad vas a creer en una prueba aleatoria por encima de...?» «No». Mi voz era firme, pero la ira se abrió paso como un látigo. «No te quedes ahí y me manipules, Vanessa». Cerró la boca de golpe. Di un paso más hacia adelante, obligándola a retroceder hacia la entrada. «Pusiste algo en ese pastel. El laboratorio lo encontró, y ahora vas a decirme exactamente qué estabas pensando cuando lo hiciste». Soltó una risa seca, aunque sin humor real. «Estás actuando como si hubiera intentado envenenarte». «No part la morada». «Lo dices». Su rostro palideció. «Por supuesto que no». «Entonces, ¿qué había en él?» Abrió la boca, luego la cerró. No tenía respuesta. Mi pecho se apretó. «Podría ir a la policía ahora mismo», dije, con voz firme. «Esto es evidente, Vanessa. Tengo pruebas. Así que será mejor que empieces a hablar». Su respiración se aceleró. Sus ojos se dirigieron a la sala de estar como si buscara una vía de escape. Luego, finalmente, sus hombros se desplomaron. «No quería que fuera algo serio», murmuró, evitando mi mirada. «Mi Burl. Oh, claro. Meter algo en mi comida es solo una pequeña broma ahora. Trago saliva. Solo se suponía que te iba a enfermar. Eso es todo». Una risa aguda y amarga se me escapó. «¿Eso es todo?» Se estremeció. Mis dedos se cerraron en puños a mis costados. «¿Por qué, Vanessa? ¿Por qué demonios harías esto?» Apretó la mandíbula, y por un momento no dijo nada. Luego, lentamente, levantó la vista, y lo vi. El resentimiento crudo, los años de celos enterrados que se insinuaban en su expresión. «Porque siempre ganas», dijo en voz baja. Mi estómago se revolvió. «¿Qué?» Apretó los labios antes de volver a hablar, con voz más aguda ahora. «Siempre sales perfecta. Todo el mundo te quiere, mis padres, mi marido, toda nuestra familia. Haga lo que haga, siempre soy la segunda». La miré fijamente, mi mente luchando por procesar lo absurdo de todo. «¿Así que pensaste que esta era la solución?», pregunté, con incredulidad en mi tono. «¿Querías enfermarme por tus propias inseguridades?». Exhaló, frotándose la cara con una mano. No se suponía que fuera algo importante. Sacudí la cabeza con disgusto. «Eres increíble». Un silencio cayó entre nosotras, espeso y sofocante.
Y entonces una voz suave habló desde lo alto de las escaleras. «Mamá». Vanessa y yo nos giramos. Mia estaba allí, frotándose los ojos soñolientos, con el pelo enredado por el sueño. Me miró, luego a su madre. La confusión parpadeaba en su carita. Los hombros de Vanessa se tensaron. «Vuelve a la cama, cariño». Mia frunció el ceño. «¿Por qué gritáis?». Inhalé bruscamente. Una ola de tristeza me invadió. Porque esta era la verdadera tragedia. No, el hecho de que el egoísmo de Vanessa, su amargura, podría haber puesto a su propia hija en peligro. Me volví hacia ella, mi voz ahora tranquila pero firme. «No me importan tus razones, Vanessa. No me importan tus celos, tus inseguridades o cualquier lógica retorcida que uses para justificar esto». Sacudí la cabeza. «Lo que sí me importa es que has cruzado una línea de la que no puedes volver». Sus ojos se oscurecieron. «¿Y qué? ¿Vas a arruinar mi vida ahora?». Dejé escapar un suspiro lento, luego di un paso atrás. «No, Vanessa», dije, con voz firme. «Lo haces to do tú sola». Me volví hacia la puerta, dejándola allí de pie, con una mezcla de ira y algo más en el rostro, algo peligrosamente cercano al arrepentimiento. Pero ya era demasiado tarde para eso. Salí de la casa de Vanessa con el corazón latiéndome con fuerza en las costillas, las manos temblorosas mientras agarraba el volante. Debería haberme sentido aliviada, incluso victoriosa. La había confrontado, la había obligado a admitir lo que había hecho. Y, sin embargo, no había satisfacción en ello, porque la verdad había salido a la luz, cruda y fea. Pero no había hecho nada para limpiar el aire entre nosotras. En todo caso, había hecho que el peso de sus acciones fuera aún mayor. Vanessa había intentado enfermarme. ¿Y para qué? ¿Porque sentía que siempre ganaba? ¿Porque pensaba que mi vida era de alguna manera perfecta? Quería gritar. Quería volver y sacudirla. Hacerle entender que se había construido toda esta historia en su cabeza, que mi vida no era una obra maestra impecable con la que tuviera que competir, que tenía luchas, dolor y momentos de debilidad como todos los demás. Pero no importaba, ¿verdad? Porque ella ya había elegido odiarme. Ya había dejado que esa amargura se pudriera dentro de ella hasta que se convirtió en algo peligroso. Y ahora estaba sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones. Respiré hondo y tembloroso, obligándome a concentrarme en la carretera. Mis manos se apretaron en el volante mientras tomaba una decisión. Esto no había terminado, todavía no. Cuando llegué a casa, la casa estaba en silencio. Daniel estaba en la sala de estar, cambiando de canal sin pensar. Levantó la vista cuando entré, frunciendo el ceño al verme. «Hola», dijo, dejando el mando a distancia. «¿Está bien?». Abrí la boca para responder, pero no me salieron las palabras. ¿Estaba bien? Ya no estaba segura. Exhalé lentamente, luego me acerqué y me senté en el sofá junto a él. Por un momento, me quedé mirando mis manos, trazando las tenues líneas de mis palmas. «Tengo que contarte algo», dije finalmente, con la voz más baja de lo que pretendía. Su expresión cambió al instante, preocupación. «¿Qué pasa?». Dudé, no porque no quisiera contárselo, sino porque decirlo en voz alta lo hacía de alguna manera más real. Pero era real. Así que le conté todo. Observé cómo su rostro se oscurecía, su mandíbula se tensaba con cada palabra que salía de mi boca. Cuando terminé, sus dedos se habían convertido en puños contra su regazo. «¿Ella hizo qué?». Su voz era aguda, la ira hervía a fuego lento bajo la superficie. Asentí, tragando contra el nudo en mi garganta. «Hoy he recibido los resultados del laboratorio». El pastel tenía restos de medicamentos triturados. Se levantó de un salto del sofá, pasándose una mano por la cara mientras paseaba por la habitación. «¿Hablas en serio, Vanessa? ¿De verdad intentó drogarte?». «Sí». Un silencio pesado llenó la habitación. Entonces, de repente, soltó una risa áspera, sin humor. Y simplemente lo admitió. Asentí lentamente. No al principio. Intentó restarle importancia, actuar como si estuviera exagerando. Pero cuando la presioné, se derrumbó. Daniel se volvió hacia mí, con los ojos ardiendo de una furia apenas contenida. «Podría haberte matado, Olivia». Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba, porque eran ciertas. Estaba tan concentrada en por qué lo había hecho, tan enredada en las emociones de todo, que no me había permitido procesar realmente lo que podría haber sucedido si realmente hubiera comido ese pastel. O peor aún, si Mia hubiera comido más. Mi estómago se revolvió dolorosamente. Daniel exhaló bruscamente, pasándose una mano por el pelo. «Vamos a ir a la policía». Lo miré sorprendida. «¿Qué?».
Se giró, con los ojos encendidos. Mia es oiro. Esto ya no es un rencor insignificante, Olivia. Drogó comida con la intención de enfermarte. Eso es un delito. Traje saliva con fuerza. Lo sé. Entonces, ¿por qué seguimos sentados aquí? Dudé. Porque, en el fondo, una parte de mí no quería ir a la policía. No porque quisiera proteger a Vanessa, ni mucho menos, sino porque sabía lo que le haría a Mia. La hija de Vanessa no tenía ni idea de la clase de persona que era su madre en realidad. Todavía era una niña, inocente de la realidad de la mujer que la criaba. Present cargos. Vanessa sería arrestada. Habría una investigación, batallas por la custodia, caos familiar. Y Mia quedaría atrapada en medio de todo. ¿Y para qué? ¿Para castigar a una mujer que ya se había destruido a sí misma? Respiré temblorosamente. Daniel, quiero que sufra. Pero no quiero que Mia sufra con ella. Apretó la mandíbula. ¿Y qué pasa si Vanessa le hace esto a alguien más? ¿Qué pasa si no la atrapan la próxima vez? No tenía respuesta, porque tenía razón. Vanessa no solo era amargada, era peligrosa. Y la gente como ella no se detenía a menos que alguien la obligara. No dormí esa noche. Permanecí despierta, mirando al techo, con el peso de la decisión presionándome. Por la mañana, supe lo que tenía que hacer. Cogí mi teléfono y llamé a la única persona que haría que Vanessa finalmente respondiera por lo que había hecho, su marido. Cuando Mark abrió la puerta, su expresión era ilegible. «Necesito hablar contigo», dije, con voz firme. Asintió una vez, haciéndose a un lado para dejarme entrar. Nunca había sido particularmente cercana a Mark. Era educado, amable, incluso. Pero siempre había parecido ajeno, o quizás voluntariamente ignorante, a la naturaleza de Vanessa. Pero hoy no. Hoy iba a asegurarme de que viera la verdad. Me senté frente a él en la sala de estar, agarrando los resultados de las pruebas en mis manos. Los coloqué en la mesa de café entre nosotros, mi mirada fija en la suya. «¿Qué es esto?», preguntó con cautela. «Respire Hondo. Pruebas». Frunció el ceño, tomando el papel. Mientras leía, su rostro palideció, sus dedos apretaron la página. «Esto», su voz se apagó. Tragó saliva con fuerza, mirándome. «Dime que esto no es real». Sostuve su mirada. «Yes, real, Mark. Ella hizo esto». Sus manos temblaron al dejar el papel. «Podría haberte hecho daño». Asentí. «Podría haberle hecho daño a Mia». Contuvo el aliento. Y en ese momento, vi el segundo exacto en que la realidad se estrelló contra él. La forma en que todo su cuerpo se tensó, la forma en que sus hombros se desplomaron, como si el peso de los pecados de su esposa finalmente se hubiera vuelto demasiado pesado para ignorarlo. «Está enferma», susurró, más para sí mismo que para mí. «No, Courage. Es cruel». Un largo silencio se extendió entre nosotros. Luego, finalmente, asintió. «Me encargaré de ello», dijo, con una voz apenas audible. Le creí, porque tenía más que perder que nadie. Mark se sentó allí en silencio, sus dedos todavía agarrando los resultados de las pruebas como si pudieran disolverse en sus manos. Su respiración era lenta, mesurada, pero sus nudillos se habían puesto blancos por la fuerza con la que agarraba el papel. Pude verlo suceder. El momento en que la ilusión se hizo añicos, el momento en que se dio cuenta de que la mujer con la que había construido su vida no era quien él pensaba. Un largo y pesado suspiro escapó de sus labios. «Ya ni siquiera sé quién es». Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Tal vez nunca lo supiste». Sus ojos se volvieron hacia mí. Algo entre el dolor y la rabia se asentó en ellos. «Siempre supe que era difícil. Ha sido así desde que éramos jóvenes. Siempre tenía que tener el control. Siempre tenía que ser el centro de todo. Pero esto es otra cosa». Ascendí lentamente. «Lo es». El silencio se extendió entre nosotros, espeso, con palabras no dichas. Mark finalmente dejó los resultados de las pruebas, frotándose la cara con una mano. «Tengo que proteger a Mia». Eso era lo único en lo que podíamos estar de acuerdo. «Entonces haz algo», dije, mi voz más baja ahora, «porque si no lo haces, lo haré yo». Sus hombros se pusieron rígidos, sabía lo que eso significaba. Podía ir a la policía, debería ir a la policía. Pero le estaba dando la oportunidad de lidiar con esto primero, de asumir la responsabilidad antes de que esto se convirtiera en algo peor. Apretó la mandíbula. «Me encargaré de ello». Lo estudié por un momento, buscando alguna señal de vacilación. No había ninguna. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que había estado durmiendo junto a una extraña durante años. Me puse de pie. «Te lo digo a ti».
No me detuvo cuando salí, y no miré atrás. Las consecuencias ocurrieron más rápido de lo que esperaba. Las palabras se extendieron por la familia como la pólvora. Al principio, comenzaron como susurros. Algo andaba mal entre Mark y Vanessa. Nadie conocía los detalles todavía, solo que Mark había hecho una maleta y se había llevado a Mia con él a casa de sus padres. Luego salió a la luz la verdad. No sé si Mark se los contó, o si Vanessa, en un intento desesperado por darle la vuelta a la situación, había confesado algo ella misma, pero en cuestión de días, todos lo sabían. Y de repente, Vanessa se encontró de pie en las ruinas de la vida que tan cuidadosamente había construido. La primera vez que la vi después de que todo se derrumbara, se veía diferente. Se había ido el cabello perfectamente peinado, el maquillaje impecable, la imagen cuidadosamente elaborada que siempre mantenía. Parecía más pequeña, como si el peso de sus propias acciones finalmente hubiera comenzado a aplastarla. Me la encontré en el supermercado. Estaba sola, merodeando cerca de la sección de productos agrícolas, con la mano agarrando una canasta como si fuera lo único que la anclaba al suelo. Me vio antes de que yo la viera. Solo me di cuenta cuando sentí el peso ardiente de su mirada sobre mí. Por un momento, consideré irme. No tenía ningún interés en hablar con ella, ningún deseo de escuchar cualquier excusa que hubiera preparado. Pero ella habló primero. ¿Estás feliz ahora? Su voz era hueca, carente de la agudeza habitual que una vez tuvo. Me giré lentamente, encontrando sus ojos. Disculpa, conseguiste lo que querías, dijo, sus labios curvándose en algo que no era ni una sonrisa burlona ni una sonrisa. Querías arruinarme, y lo hiciste. La miré fijamente, sin pestañear. Te arruinaste a ti misma, Vanessa. Se rió, pero no había humor en ello. No, cometí un error, y ahora mi vida se acabó. Cruz los brazos, inclinando ligeramente la cabeza. Un error. Mi voz era tranquila, pero tenía un toque de sarcasmo. Vanessa, pasaste años tratando de derribarme. Te regodeabas haciéndome sentir pequeña. Y cuando las palabras no fueron suficientes, intentaste envenenarme. Su rostro se retorció. ¿No fue veneno? Entonces, ¿qué fue? No tenía respuesta. Me acerqué, bajando la voz. Te hiciste esto a ti misma. Cada mentira, cada palabra cruel, cada juego mezquino, construiste esto, y ahora tienes que vivir en ello. Sus fosas nasales se dilataron, pero no quedaba lucha en ella. No tienes idea de lo que he perdido, susurró. Arqueé una ceja. Perdiste a un marido que finalmente te vio por lo que eres. Perdiste a una familia que se niega a seguir permitiendo tu comportamiento. Y si no tienes cuidado, también vas a perder a Mia. Eso dio en el blanco. Su rostro se arrugó por un segundo antes de recuperarse. No necesito tu lástima, dijo, con una voz apenas audible. Bien, respondí, porque no la obtendrás. Y con eso, me alejé. Lo último que supe fue que Vanessa se había mudado a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Ya no estaba invitada a las reuniones familiares. Nadie llamaba para ver cómo estaba. Había construido toda su identidad en ser la que tenía el control, la que podía manipular y distorsionar las percepciones de la gente para satisfacer sus necesidades. Pero en el momento en que perdió ese poder, no le quedó nada. El exilio. Me di cuenta, no se trataba solo de estar físicamente sola, se trataba del peso insoportable de saber que, por primera vez, a nadie le importaba. ¿Why Vanessa? Nunca había aprendido a existir sin una audiencia. Vanessa se había ido, no de la manera dramática y grandiosa que una vez imaginé, sin coches de policía, sin esposas, sin enfrentamientos en la sala del tribunal. No hubo una batalla final explosiva en la que gritara disculpas o rogara perdón. En cambio, su ausencia fue más silenciosa, más sutil, y sin embargo, fue más pesada que cualquier cosa que hubiera podido anticipar. La mujer que una vez había dominado cada reunión familiar, cuya voz había sido la más fuerte en cada conversación, ahora simplemente estaba desaparecida. Su nombre no se mencionaba, nadie preguntaba por ella, nadie siquiera mencionaba la situación, como si simplemente se hubiera desvanecido en el fondo de una vida que una vez había tratado tan arduamente de controlar. Y tal vez ese era el verdadero castigo, no la humillación pública, no las repercusiones legales, sino la lenta y consciente comprensión de que a nadie le importaba más. Al principio, pensé que el peso se levantaría de mi pecho, que me despertaría una mañana y finalmente me sentiría libre, como si deshacerme de su presencia en mi vida fuera como quitarme un abrigo pesado en el calor del verano. Pero el cierre no es algo que sucede de una vez. Perdura, te atrapan los momentos tranquilos,
Como cuando fui a una reunión familiar unas semanas después y me encontré instintivamente preparándome para algún comentario pasivo-agresivo que nunca llegó. O cuando estaba de pie en la cocina, mirando el espacio vacío en el mostrador donde una vez había estado el trozo de pastel maldito, mi estómago retorciéndose al recordarlo. O cuando la risa de Mía resonaba en el aire mientras jugaba con los otros niños, y me preguntaba si entendía completamente lo que había sucedido. ¿Cómo podría? ¿Cómo podría una niña inocente comprender alguna vez que su propia madre había sido la arquitecta de su propia caída? Me perseguía más de lo que quería admitir. Una noche, me encontré estacionada afuera de un pequeño complejo de apartamentos al otro lado de la ciudad. No tenía la intención de venir aquí. No tenía ninguna razón para estar aquí, y sin embargo, aquí estaba. Ni siquiera sabía lo que estaba buscando. Tal vez había esperado ver a Vanessa a través de una de las ventanas, sentada en su nueva realidad, obligada a vivir con lo que había hecho. Tal vez la había imaginado sola, rota, arrepintiéndose de todo. Pero no había nada, ninguna gran revelación, ninguna catarsis, solo una fila de apartamentos con poca luz, idénticos entre sí, y la silenciosa comprensión de que había perdido el tiempo viniendo aquí. No estaba aquí para cerrar, ya lo había hecho. Las semanas se convirtieron en meses, el mundo siguió avanzando, como siempre lo hace. Mía se quedó con Mark, quien finalmente había comenzado a deshacerse de los restos de la vida que había construido con Vanessa. Ahora estaba más tranquilo, más serio, pero también había algo más, determinación, como si le hubieran dado una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Mía prosperó. Era demasiado joven para comprender todo el peso de lo que había sucedido, pero sintió el cambio. Estaba más ligera, más libre, ya no atrapada entre la tensión de un hogar que se había estado resquebrajando lentamente. La vi una tarde en el parque, corriendo por el patio de recreo con sus primos, su risa resonando en el aire fresco del otoño. Era lo más feliz que la había visto en mucho tiempo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo se asentaba dentro de mí. No victoria, no venganza, solo paz. Vanessa no intentó comunicarse, ni conmigo, ni con Mark, ni siquiera con Mía. Al principio, pensé que podría luchar, que se abriría camino de regreso a la familia, exigiría ser escuchada, insistiría en que la había malinterpretado. Pero no lo hizo, porque incluso ella sabía que no había vuelta atrás de esto. Su exilio estaba completo, y no tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma. Un día, recibí una carta, sin remitente, sin nombre. Pero lo supe en el momento en que vi la letra familiar y afilada. Lo supe. Me senté en el porche de mi casa, con el sobre mi regazo como un arma cargada. ¿Quería abrirlo? ¿Necesitaba abrirlo? Una parte de mí quería romperlo, tirarlo sin pensarlo dos veces. Pero otra parte, tal vez la curiosidad, ganó. Con dedos cuidadosos, deslicé el papel, desplegándolo lentamente. Y leí: Olivia, no espero que me perdones. Ni siquiera espero que me creas. Pero quiero que sepas que he tenido tiempo para pensar, de verdad, y ahora lo veo. Veo lo que hice. Veo en lo que me convertí, y lo odio. Odio lo que te hice. Odio lo que le hice a Mark. Pero sobre todo, odio lo que le hice a Mía. Sé que no merezco nada de ti, ni perdón, ni comprensión, ni siquiera una respuesta. Pero necesitaba que supieras que ahora lo veo, y lo siento. No sé a dónde iré desde aquí, pero espero que algún día Mía pueda perdonarme. Eso es todo lo que quiero ahora. Vanessa. Miré el papel, apretándolo con los dedos. Las palabras estaban allí, escritas en la página, ligeras y pesadas al mismo tiempo. ¿Lo decía en serio? ¿Era este un arrepentimiento genuino, o solo otra manipulación, un último intento desesperado por volver a nuestras vidas? No lo sabía, y la verdad era que no me importaba, porque ya no se trataba de mí. Vanessa había pasado toda su vida tratando de controlar la narrativa, de doblar la realidad para que se ajustara a sus deseos. Pero ahora tenía que sentarse en la verdad. Tenía que despertarse cada mañana sabiendo que había construido este exilio con sus propias manos. Y eso era suficiente justicia. Doblé la carta cuidadosamente y la volví a colocar en el sobre. Luego, sin pensarlo dos veces, la arrojé a la chimenea y observé cómo las llamas la devoraban por completo. Hay cosas a las que no vale la pena aferrarse, hay cosas que están destinadas a arder. Y mientras el último trozo de papel se convertía en brasas, dejé escapar un lento suspiro, no de alivio, no de triunfo, sino de algo mucho mejor: libertad. Si esta historia te ha llegado, recuerda que elegir la paz es la forma más poderosa de justicia. Si has disfrutado de este viaje, no olvides suscribirte para obtener más historias que inspiren y empoderen. Tu apoyo significa mucho.